Hola, sean bienvenidos al tercer episodio de EconoEdu. Un placer saludarlos, mi nombre es Janet García y el día de hoy vamos a hablar sobre el financiamiento de la educación en México. Los temas que vamos a ver es de dónde proviene el financiamiento de la educación en México, cuánto y cuáles son los rubros de los que se gasta en educación, qué es el costo unitario de operación y si el gasto educativo es suficiente o insuficiente en México. Así que comencemos. El financiamiento en la educación en México hay que entenderlo como referencia a la fuente y forma de obtención de dinero o sobre los costos de la escolarización. El financiamiento educativo promueve incrementar la inversión en educación gradualmente hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto, lo que fue en el año 2010. La mayor parte del gasto educativo público es financiado por el gobierno federal, mientras que los gobiernos tanto estatal y municipal hacen aportaciones escasas o en diferente proporción. Aquí se muestra una tabla sobre la distribución porcentual del gasto nacional en educación en el 2009, en donde observamos que el sistema sigue siendo financiado prácticamente por la Federación. De acuerdo con datos de la SEP para 2009, del gasto total en educación ejercido en los estados, en promedio, el 34% proviene de los recursos estatales. ¿Cuánto y cuáles son los rubros de los que se gasta en educación? El gasto nacional educativo está constituido principalmente por dos fuentes de financiamiento. Una es el gasto público, que son los recursos que destina tanto el gobierno federal como el estatal y el municipal a la educación pública. Otro es el gasto privado, que son los recursos que destinan los particulares como usuarios de los servicios educativos e instituciones públicas como privadas. No obstante, se identifica que los hogares mexicanos pagan un costo por educación, lo que significa que la educación pública no es totalmente gratuita. La encuesta nacional de ingreso-gasto en hogares permite saber con detalle el gasto de las familias por tipo de gasto. La base de datos reporta los siguientes rubros de gasto educativo, los que se muestran en la tabla, los cuales son los servicios educativos. Aquí entran las inscripciones, las colegiaturas y el material escolar. El siguiente son los servicios varios, que son las estancias infantiles, la enseñanza adicional, la educación especial, el cuidado de niños. El otro son los artículos educativos, que aquí entran los libros de texto, las computadoras y las calculadoras. Y los imprevistos, pues aquí se va a dividir en dos, que son los trámites escolares y las cooperaciones sistemáticas de padres de familia para festividades y necesidades de la escuela. El otro punto es el transporte escolar proporcionado por la escuela o particulares. El pago de servicios educativos representa poco más de la mitad de gastos en educación de las familias cuyos miembros asisten a escuelas públicas, mientras que para las familias cuyos miembros acuden al sistema privado, dichos gastos representan más del 80% del gasto total. Ahora, ¿qué es el costo unitario de operación? El costo unitario de operación de cada rama del sistema escolar está compuesto por los siguientes elementos, la cual se está encontrando en la pantalla, que es esa fórmula, lo que significa que la letra M significa costo docente por alumno, la letra D es el costo directivo por alumno, la letra A es el costo de administración por alumno y la letra S es el costo en supervisión por alumno. En sí, a mayor proporción de la variancia del costo unitario, que puede ser explicada por el costo docente por alumno, corresponde a una planeación más adecuada de la respectiva rama del sistema. Al considerar que los demás elementos del costo de operación desempeñan una función de apoyo a la docencia, los factores determinantes de la docencia deben incidir en forma conminante en los demás componentes del costo operativo. En el límite podría esperarse que los factores del costo docente guardan una correlación perfecta con los demás determinantes del costo de operación. Para finalizar, ¿el gasto educativo es suficiente o insuficiente en México? La respuesta es un no suficiente. ¿Por qué? En sí, el gasto educativo es insuficiente porque se evidencia que el gasto público en México tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades. Un gasto público ineficiente y de impacto limitado no puede admitirse en un país que subsiste con tantas carencias sociales y económicas y enfrenta un escenario de recursos públicos escasos. Estos elementos explican la falta de calidad y eficiencia del gasto público en el país. ¿Por qué? Porque es la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas,
los escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto y el uso político del presupuesto. Por un lado, la información presupuestal sobre el gasto educativo en la mayoría de los estados no está disponible o desagregada por objeto de gasto o función económica. Hemos concluido con el episodio 3, que es el sobre el financiamiento educativo en México, el cual es el último episodio de esta temporada. En la cajita de descripción te dejo el link del episodio anterior y cualquier duda o aportación déjenla en la cajita de comentarios. Nos vemos en una nueva temporada, la cual hablaremos sobre las repercusiones económicas en la educación, así que no se lo pierdan y nos vemos.